Finales de 1941. Hace meses, un régimen se alzó con el poder y comenzó a crear decenas de campos de concentración para aniquilar a quienes considera sus enemigos. Ahora, hombres, mujeres y niños caen por igual ante las peores armas y torturas. Pero no estamos en Polonia o Austria, ni siquiera Alemania. Tampoco hablamos de una realidad alternativa donde las fuerzas nazis hayan surgido de otro país europeo. Se trata de un hecho verdadero que involucró a la Ustacha, un movimiento croata que con tono religioso apoyó cada uno de los ideales de Adolf Hitler. Ahora bien, ¿cómo era este movimiento y qué tipo de atrocidades cometió durante la Segunda Guerra Mundial? Si quieres conocer todo al respecto de una historia que llegó a aterrorizar al propio nazismo, entonces quédate con nosotros durante los próximos minutos. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Pero antes de continuar, te invitamos a visitar y suscribirte al nuevo canal, Casos de Investigación. Allí descubriremos los apasionantes misterios de la actualidad y los crímenes sin resolver más importantes de las últimas décadas. Te dejamos el link del canal en las tarjetas y el primer comentario. ¿Te lo vas a perder? Casos de Investigación. Ahora sí, comenzamos. Si bien el Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler es el ejemplo por excelencia de los movimientos fascistas, han existido muchos otros que tejieron lazos de fanatismo y terror en distintas partes del mundo. Pero hay uno entre todos estos que se destaca. Nos referimos al movimiento creado el 7 de enero de 1929 por el abogado Ante Pavelić y finalizado el 8 de mayo de 1945. Surgida en Yugoslavia, esta organización católica fascista contó con el apoyo del propio Hitler, aunque luego estuvo en la mira de los alemanes. ¿Cómo fue entonces la historia de este proceso? Empecemos por su líder. Nacido en Bosnia y Herzegovina del Imperio Austrohúngaro, para 1927 Pavelić era diputado del Parlamento del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. Pero en 1929, el rey Alejandro creó el Reino de Yugoslavia y disolvió el Parlamento y todos los partidos políticos, por lo que Pavelić tuvo que exiliarse. La Italia de Benito Mussolini era un lugar perfecto desde donde empezar a tramar su nuevo plan: la independencia croata por cualquier medio disponible. Allí fundó la Ustaša, cuyo nombre deriva del término rebelde o insurrecto. Su primer momento clave llegó en 1934 mediante una colaboración terrorista. En Marsella, un revolucionario búlgaro de la Organización Independentista de la Macedonia Yugoslava asesinó al rey Alejandro. Debido a la presión internacional, los italianos debieron encarcelar a Pavelić. Sin embargo, su celda fue una residencia lujosa en Turín. Ya imaginarán los lazos que Pavelić forjaba con el duce. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo la invasión de Alemania a Yugoslavia el 24 de marzo de 1941 y las cosas siguieron el rumbo lógico. Sostenido por Hitler y Mussolini, el 11 de abril Pavelić se transformó en el Poglavnik, jefe, o si lo prefieren, Führer, del Estado Independiente de Croacia, estructura títere del Tercer Reich. Su ministro de Educación y Cultura, Mile Budak, anunció: para las minorías tenemos 3 millones de balas. El terror se desataba junto al saludo Ustacha, para la patria, y la respuesta: preparados. Con ejército y milicia, la Ustacha emprendió una campaña que exterminó entre 300 y 500 mil serbios, junto a decenas de miles de judíos, gitanos, eslovenos, musulmanes, comunistas y políticos, tanto en sus cerca de 25 campos de concentración como en las calles. Además, destruyó gran parte de las iglesias ortodoxas y aniquiló a sus sacerdotes. Sus unidades más famosas fueron la Legión Negra y las Brigadas de Defensa, que se fusionaron entre 1944 y 1945 para crear las Fuerzas Armadas Croatas.
Su crueldad se vio en pueblos donde, por ejemplo, colocaban a sus víctimas encima de barriles para recoger su sangre después de degollarlas. Además, hubo cientos de niños empalados y ejecuciones masivas. El escenario descrito por los investigadores es más que escalofriante y apenas empezamos. En el campo de concentración de Jasenovac, entre 77 y 100.000 personas perdieron la vida. Allí quemaron vivos a los niños, ahogaron a otros tantos en el río Sava, utilizaron tanto armas de fuego como cuchillos, martillos y hachas para matar, y ultrajaron a niñas de 12 y 13 años. Otro campo, Sisak, tuvo niños que recibían desde alimentos envenenados hasta inyecciones letales por parte del médico comandante del campo, Antun Neiger, quien fue comparado con Josef Mengele. Aunque miles de niños fueron rescatados por la resistencia comunista y la humanitaria austríaca Diana Budisavljević, se calcula que entre 1.160 y 1.600 prisioneros murieron. Dobrila Kukoli, superviviente de Sisak, recuerda: huía de los ustachas, que capturaban a las niñas pequeñas y las maltrataban. Fue entonces cuando por accidente pisé a un recién nacido tirado en el suelo. El grito que soltó todavía resuena en mis oídos. Historiadores como Karl-Heinz Deschner describen que los ustachas introducían agujas debajo de las uñas de los prisioneros antes de asesinarlos, así como sal en las heridas abiertas. Pero sobre todo destacan testimonios de mutilaciones de todo tipo en personas vivas, con fuentes que informan de cortes de pechos y brazos a las mujeres, enterramiento de ancianas vivas y apertura del vientre de embarazadas para sacar a sus bebés y matarlos. Deschner explica: las víctimas eran degolladas y a veces despedazadas. Era común ver carteles que decían "carne humana" en las carnicerías. Los italianos fotografiaron a un ustacha que tenía 2 cadenas de lenguas y ojos alrededor de su cuello. Otro caso sirve de ejemplo. Al sacerdote Branko Dobrosavljević, sus captores le cortaron las orejas y le sacaron los ojos para luego despellejarlo vivo, no sin antes despedazar a su hijo con hachas delante de él. Los propios nazis expresaron su horror ante el método ustacha, al que consideraban excesivo y poco eficaz. El comisario Hermann Neubacher lo comparó con el infierno de Dante. Tal era el panorama que el propio Reinhard Heydrich avisó a Hitler de lo que sucedía. Además, hubo soldados italianos que intervinieron para salvar a los serbios. Respecto de una masacre cerca de Jasenovac, el general Edmund Gliese von Horstenau, plenipotenciario alemán en Croacia, afirmó: en el río Sava vi el cuerpo de una joven mujer sin ojos y con una estaca clavada en sus partes sexuales. Alrededor, los cerdos devoraban los cuerpos no enterrados. Por otro lado, la oposición a los serbios llegó a considerarse una lucha entre la Iglesia Católica del país, que apoyó el régimen hasta el final, y la Iglesia Ortodoxa. De hecho, hubo curas franciscanos que participaron directamente en las matanzas. Sin embargo, el genocidio también escandalizó a parte del alto clero. Claro está, con el avance aliado sobre Europa y el fin del Tercer Reich, parece que poco y nada le quedaba por hacer a Pavelić. Pero el líder croata llamó a sus tropas a pelear incluso tras la rendición de Alemania. Además, ordenó a sus soldados que se rindieran ante los británicos, quienes de todas formas no los aceptaron y los entregaron a los partisanos. Aquellos les devolvieron los años de matanzas con ejecuciones, marchas de la muerte y reclusiones en campos de concentración. ¿Qué sucedió con Pavelić? No solo no fue capturado, sino que emigró a la Argentina para ser recibido por el presidente Juan Domingo Perón. Allí vivió hasta ser herido en 1957 por el atentado del ex partisano serbio Blagoje Jovović. Por tal motivo, decidió trasladarse a Chile y luego a España. En 1959, y a raíz de las heridas causadas en el atentado, falleció a los 70 años. Sus restos descansan en el cementerio de San Isidro, Madrid, junto a su esposa María y su hijo Belimir. Hasta el día de su muerte fue presidente del Movimiento de Liberación Croata, que había fundado en Buenos Aires en 1956.
su figura permanece como un mito que incluso hoy día sigue siendo reivindicada por algunos nacionalistas. Llegamos al final de la historia de la Ustacha y ahora queremos que nos respondas. ¿Piensas que este movimiento fue aún peor que el nazi? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo. También te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.